Michael Camilleri, él es director del programa Estado de Derecho y el Diálogo Interamericano. Gracias por estar esta noche con nosotros. Michael, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Bueno, Michael, cuéntanos un poco, tratar de dar contexto, tratar de explicarle al televidente mexicano lo que está viviendo en este momento Estados Unidos. ¿Por dónde empezar, Michael? Pues lo que estamos viendo ya en todos los estados de la nación, incluyendo aquí en Washington, es una explosión de rabia y de frustración, provocada obviamente por el brutal asesinato de George Floyd, pero derivada realmente de prácticas racistas sostenidas y muy condenables por parte de la policía, en este caso la policía de la ciudad de Minneapolis, pero que se suma a incidentes parecidos como los asesinatos de Eric Garner, de Michael Brown y otros que podríamos mencionar, que derivan en las escenas que usted acaba de mostrar y que estamos viendo hoy en Washington y en muchas ciudades de Estados Unidos en este momento. Desafortunadamente también estamos viendo que algunas personas aprovechan esas manifestaciones pacíficas demandando justicia para realizar actos violentos, saqueos, que obviamente son rechazables y contaminan finalmente las demandas de justicia muy importantes de los manifestantes. Claro. Michael, ¿cuál ha sido la reacción? La reacción, por supuesto, desde la Casa Blanca, la reacción de algunas autoridades estatales, la reacción en general de la autoridad. Tendríamos que separar, insisto, la reacción de la Casa Blanca y de algunos gobiernos estatales. Sí, por supuesto. Bueno, creo que podríamos hablar del estado de Minnesota, donde tengo familia, donde yo crecí, donde hay creo que personas en la alcaldía, el gobernador, tratando de mostrar empatía, de buscar justicia por George Floyd, a la vez que mantienen el orden como corresponde a la autoridad pública. Y obviamente hablando de la necesidad de reformar esta situación que es cultural. Esto no es un incidente que ocurre en un vacío, sino la última expresión de un problema muy profundo que obviamente no refleja a todos los policías de Minneapolis ni de cualquier otro lugar, pero sí refleja una cierta cultura de racismo y en el uso de la fuerza. Pero un liderazgo, diría yo, bastante, digamos, responsable en tiempos difíciles y circunstancias difíciles de mucha tensión y rabia, que es muy entendible. Lo que hemos visto de la Casa Blanca es, por un lado, que el presidente Trump ha condenado el asesinato de George Floyd y ha pedido justicia, y eso es importante. Sin embargo, lo que vemos es un presidente que tiende a echar gasolina al fuego. Esta tarde, como se ha mostrado, pronunció un discurso en que acusa a los manifestantes de anarquismo, de terrorismo, se proclama el presidente de la orden y de la ley, promete mandar tropas federales, una actuación casi sin precedentes recientes en este país si los gobernadores no empiezan a controlar la situación. Así que finalmente es un presidente que, en vez de calmar y tratar de unificar el país, como ha sido la tradición de los presidentes estadounidenses, está subiendo el tono, está provocando a los manifestantes, está polarizando más la sociedad, y temo que el resultado va a ser muy posiblemente más tensión y más violencia. Híjole, qué panorama de verdad nos planteas, Michael, pero creo que la reflexión justamente es con lo que empezabas en esta respuesta sobre el racismo todavía tan presente y el abuso de poder. Una de las preguntas que más se hacen los televidentes que nos están llegando en este momento es ¿por qué ahora?
¿Por qué George Floyd? ¿Por qué en este caso está levantando a todo el país? ¿Qué tiene de particular? ¿Es la respuesta por parte de las autoridades de este gobierno desde la Casa Blanca? ¿Es el hartazgo llevado ya a un pico máximo? ¿Cuál es la diferencia en este momento, Michael, de por qué está Estados Unidos en esta noche? Es una buena pregunta, creo que es difícil saber a veces, pero creo que hay algunos elementos que podemos identificar. Primero el video, ¿no? El video que muestra a estos policías ahogando con la rodilla a una persona en defensa, un asesinato tan brutal. Y bueno, gente de la calle pidiendo a los policías que dejarlo de respirar, la víctima pidiendo a Dios, pidiendo por su madre, pidiendo que le dejen respirar. Las imágenes en sí mismos son muy impactantes. Creo que un segundo elemento es los varios días que tardaron las autoridades judiciales del estado de Minnesota para anunciar los cargos contra el policía el mayor responsable. En esos días, digamos, creció la frustración, lógicamente, de las personas de esa comunidad, y esa frustración fue un poco expandiendo al resto del país. Y obviamente todo esto pasa en un contexto de ya varios de estos asesinatos, muchas veces seguido por impunidad, debemos mencionar, como los casos de Michael Brown y Eric Garner. A pesar de ser grabados, digamos, los policías terminan impunes. Y como decía antes, el liderazgo que escuchamos en este momento desde la Casa Blanca no tiende a calmar y unificar el país, sino todo el contrario. Sí. Híjole, Michael, pues de verdad lo vemos y somos testigos de algo histórico que está sucediendo en Estados Unidos. Hoy leíamos con mucha atención el texto que escribió el expresidente Barack Obama para un poco tranquilizar, pero también encauzar la energía de la protesta hacia la paz, hacia agentes de cambio. Era un escrito sobre todo a los jóvenes, a reinterpretar la jornada de protestas a través de la paz y de movimientos sociales que justamente colaboren para la construcción y para la eliminación del racismo y de la fuerza brutal que fue utilizada contra George Floyd. Me parece que es por ahí como podemos ir discutiendo en un futuro hacia dónde tendríamos que voltear a ver, o hacia qué tipo de protestas, o cómo salir de esta encrucijada contra el racismo en Estados Unidos. Sí, es un buen ejemplo del liderazgo presidencial que hace falta en este momento. Y el otro punto que enfatiza el expresidente Obama es la necesidad de no solamente manifestarse, sino invertir en la política, de movilizarse en la calle, pero también movilizarse para las elecciones, porque finalmente esa es la única manera de lograr el cambio. Sí, pues Michael, de verdad agradecemos mucho el análisis, el reporte. Ojalá sea la primera de varias veces que tengamos la oportunidad de platicar contigo. Gracias de verdad por el reporte y saludos hasta allá, hasta Washington. Muchas gracias. Buenas noches.